Hoy te vamos a enseñar a realizar esta manilla en tejido macramé. Materiales para la elaboración de la manilla: base terlenca calibre número 12. Para tejer los laterales, tejido celular o más conocido como hilo chino 0.8. El pitillo para cerrar las punteras, candela, tijeras. Esta es la tabla en la que tejimos. Y esta es la que te viene en el kit que manejamos de fabricación. Acá tenemos los balines, utilizamos el 6 milímetros francés y el 4 milímetros para las punteras. Acompáñame a hacer el tejido macramé. Vamos a utilizar el hilo terlenca número 12. Vamos a quemar 1 metro. Recuerden quemarlo bien para poder pasar el balín. Debe quedar una puntita finita. Vamos a pasar los balines ya por el hilo. Vamos a utilizar balinería francés número 4 y número 6 con neopreno anillado. Entonces acá estamos pasando ya los balines, vamos pasando los balines para hacer ya comenzar a tejer en un momento. Los pasamos y ya está la manilla lista para empezar a tejer al lado y lado. Vamos a utilizar la tabla en la que tejemos y vamos a amarrarla de los dos clavitos. Siempre debe quedar muy bien templada para que el tejido no se nos vaya a dañar. Entonces amarramos y apretamos, que quede siempre bien, que si nos queda floja no nos va a funcionar. Ahora vamos a tejer los laterales. Vamos a cortar el hilo celular 0.8, sacar la base y vamos a empezar a tejer el lado que deseemos, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a tejer la manilla. Vamos a pasar el hilo por debajo de la base. Vamos a hacer un nudo normal, como si fuéramos a amarrar el zapato, y apretamos. Vamos a apretar para empezar a tejer. Recuerden que este tejido se teje el lado derecho, lado izquierdo, y siempre abrazando esta base. Entonces vamos a hacer como un 4, una P por encima del hilo base. Luego pasamos este lado por encima y luego por debajo. Apretamos por encima y luego por debajo. Siempre es derecha izquierda, porque si la hacemos para un solo lado va a quedar otro tejido totalmente diferente. Y aquí vamos a realizar es el nudo macramé plano básico. Entonces pasamos el hilo lateral por encima del hilo base y el del otro lado por encima, y vamos a meterlo por debajo, siempre abrazando el hilo base. Vamos a hacer por encima de la base este que tenemos acá por encima y lo vamos a recibir por debajo. Apretamos y jalamos. Lo mismo acá por encima y luego lo recibimos por debajo. Apretamos, siempre debemos apretar por encima y luego por debajo lo vamos a recibir siempre. Lado derecho, izquierdo. Miren que aquí está así, volvemos por encima del hilo base, por encima, como haciendo una P, miren la forma, y la recibimos por debajo. Abrazamos y así vamos a seguir hasta que contemos 3 dedos. Aquí ya tenemos los 3 dedos y ya vamos a hacer el próximo lado. Ahora vamos a proceder a hacer este lado. Vamos a volver a poner el hilo debajo de la base, aquí debajo. Vamos a amarrar, pues a hacer un nudo sencillo. Apretamos siempre que nos quede
esto quieto, que no haya movención, y vamos a empezar a tejer igual, de un lado hacia el otro. Pasamos el hilo por encima de la base, el otro lateral por encima, como haciendo una P, miren cómo queda, y recibimos abajo, apretamos. Luego de este lado hacemos por encima de este lado, por encima de esta base, y recibimos debajo, siempre de lado y lado, derecha, izquierda. Volvemos a pasar, miren que queda la figura de un 4 por encima de la base, y el de este lado hacer como a cerrar el 4 y lo recibimos por debajo. Vamos a volverlo a hacer por encima y luego recibimos por debajo. Les voy a hacer una aclaración con este tejido. Cuando lo estamos haciendo, hay personas que acostumbran a apretarlo demasiado, o sea, le hacen demasiada fuerza y este tejido va a quedar súper delgadito, o sea, finito, y la manilla por ende queda muy rígida. Entonces es muy incómodo para la persona cuando la utiliza el estarla abriendo y cerrando. Entonces uno sí debe apretar, pero no apretar tan fuerte, normal. O sea, porque nos podemos también lastimar, cortar, nos pueden salir ampollitas al estar apretando tan fuerte. Ya aquí estamos finalizando para que nos quede la medida exacta de los 3 dedos a cada lado. No siempre van a ser 3 dedos porque eso depende de la cantidad que tengamos de balines en el centro. Entonces acá ya tenemos los 3 y aquí también. Entonces vamos a soltar la manilla, la soltamos. Ya al soltar la manilla siempre vamos a medir que nos haya quedado igual. Aquí vemos que nos quedó igual. Y ya vamos a cortar los laterales y a quemarlo. Cortamos. Siempre las esquinas y recuerden que siempre quemamos hacia adentro para que se vea las terminaciones siempre hacia adentro. Quemamos y pegamos siempre hacia adentro. Ya nos vamos a hacer el lado siguiente, cortamos y quemamos siempre hacia adentro para que no se nos vayan a ver esas terminaciones. Cortamos hacia adentro, miren que siempre quedan las quemaduras hacia adentro, o sea que nos vayan a quedar aquí cuando las vamos a poner. Ahora vamos a hacer las punteras de la manilla. Vamos a pasar el balín 4 milímetros francés. Vamos a medir 4 dedos para hacer la puntera. Aquí está el balín, los medimos y acá vamos a hacer el nudo. Recuerden que siempre vamos a poner el palito debajo del hilo y el hilo por encima. Entonces lo pasamos y vamos a pisarlo, vamos a darle 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No es por el lado de encima, sino por el lado de abajo. Pasamos el hilo y jalamos. Vamos a arreglar siempre el nudo hacia el lado de afuera. Y vamos a jalar sin miedo para que nos quede bien apretado. Ahora vamos a hacer el siguiente lado. Pasamos el balín, vamos a medir así para saber dónde tenemos que hacer el nudo, que nos quede igual. Entonces vamos a pasar siempre el pitillo por debajo y el hilo por encima. Pasamos así y lo vamos a pisar. Y vamos a darle 7 vueltas, siempre hacia adentro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por el lado de encima no, sino por el lado de abajo. Vamos a pasar el hilo, por la mitad y jalamos.
vamos siempre a acomodar el nudo hacia afuera y antes de jalarlo vamos a medir que nos quede igual, ¿cierto? Entonces acá lo sacamos un poco y ya lo apretamos siempre, sin miedo que no se nos va a dañar. Aquí ya nos quedó igual, miren, y vamos a cortar y quemar. Cortamos y vamos a quemar. Vamos la otra. Ya aquí está la manilla, pues las punteras ya realizadas. Aquí tenemos la manilla casi terminada y la vamos a cerrar. Entonces nos ayudamos con la otra mano para tenerla así y vamos a utilizar un pedacito del hilo con el que tejimos para hacer el nudo. La vamos a cerrar en este mismo nudo de macramé. Lo pasamos por debajo, nos ayudamos con la mano pues y vamos a hacer el nudo. Lo apretamos y vamos a empezar a tejer igual que en la tabla, pero esta vez así en el aire. Entonces vamos a pasar el hilo por encima de la base y lo recibimos por debajo y así vamos a apretar por encima y por debajo. Apretamos, vamos a seguir por encima de la base, por encima y lo vamos a recibir por debajo. Miren que va quedando el nudo plano igual que el tejido. Vamos a pasarla de nuevo, vamos jalando y apretando. Vamos a hacerle otros 2 nuditos para que nos quede más largo. Pasamos por encima y vamos a pasar por encima, por encima y luego lo vamos a recibir por debajo. Miren que así queda el nudo igual que el tejido. Entonces ya vamos a cortar y a quemar. Recuerden que cortamos y quemamos siempre hacia adentro, que todas las terminales nos queden hacia adentro. Cortamos y quemamos hacia adentro. Al otro lado hacemos lo mismo, cortamos y quemamos. Ya cerramos la manilla y miren que nos queda. Apretamos para que podamos ver y nos queda igual, parejita, el mismo tejido. Miren por qué les digo la importancia de cuando quemamos que siempre sea hacia adentro para que las terminaciones nos queden siempre acá. Este es el resultado final de la manilla en macramé. Utilizamos balinería francés número 4, número 6 y neopreno anillado. Les recuerdo que somos distribuidores directos de oro laminado. Con nosotros pueden encontrar todo tipo de joyas referenciadas, artesanales, dijes, herrajes, todo. Y manejamos un kit de fabricación que viene compuesto por todo eso para que puedas realizar las diferentes manillas. Así en este macramé que acabamos de realizar. En todos estos estilos tenemos macramé básico, macramé abrazado, con piedras naturales, con neoprenos, con dijes. Déjanos saber en los comentarios qué otro tipo de joyas artesanales te gustaría que realizáramos. Hasta la próxima.